Hola, yo soy Dani Yo soy Julie, y esto es Lexia. Palabras en griego. De cómo funciona la marginal. En el episodio de hoy vamos a tener una de estas sesiones de la tercera sección muy interesantes de compartir nuestras creaciones en general con interruptores diferentes. El interruptor del día de hoy es de cómo funciona la marginal. Y creo que específicamente para este interruptor es, no sé, es muy chistoso y es muy interesante, como que la marginalidad en sí es algo interesante que deberían buscar justo ahora si no saben qué es. Entonces, creo que va a estar muy genial el episodio de hoy en cuanto a las creaciones, en cuanto a lo que pueden hacer de esto, porque de por sí la marginalidad es algo supremamente curioso y que exista una palabra para esto es aún más curioso. Entonces, vamos a dar inicio y Julie nos va a presentar su creación para hoy. Sí, muy bien. Esto, porque es que ni siquiera sé decir que es un texto, no estoy 100% segura que es, pero ya hablaremos de más adelante después de que Dani nos cuente qué tal. Ni siquiera sé cómo leerlo, o sea, yo voy a leerlo todo como para tratar de que pues lo puedan, o sea, si no nos están viendo lo puedan entender todo, pero sí les recomiendo que vayan al blog para que puedan pues, leerlo ustedes mismos y entender muchas de las convenciones que hay, que son muy complicadas, como representarlas mientras hablan. Entonces se llama Para revisar. Dice, era así una vez un pequeño libro que quería ser un clásico. El pequeño libro hacía, no, hacía debe estar más pegado al margen. ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Gracias, Lo, por lo menos parece que captaste la idea. Decía, el pequeño libro hacía todo lo posible por ser el más leído de su biblioteca. Ah, no pudiste quedarte en la línea anterior, biblioteca. Ahora quedó muy corta la cuarta línea. Déjenme continuar narrando. El pequeño libro saltaba de estante en estante, tratando de llegar a las mágicas manos de un lector. ¿Sabes qué? Me cansé. No puedo narrar y al mismo tiempo tratar de corregirlas a cada una de ustedes. ¿Por qué por qué no lo logran entender? Entre más cerca lleguen del margen, menos espacio le dejan a los asesinos de libros para escribir. Ustedes morirán con un rayón de lapicero encima o quedarán ciegos cuando el resaltador toque sus ojos. Hagamos algo. Les contaré a ustedes la historia del pequeño libro y cuando hayan entendido volveré a escribir. ¿Saben lo que le pasó a ese pequeño libro que quería ser un clásico? Pues resulta que no sabía todo lo que ser un clásico implicaba. Él creía que ser un clásico sería sencillo, solo buscaba caer en las manos de algún lector. Pero aunque fuera recibido por las manos, los ojos odiaban a los clásicos. Cada vez que los ojos veían uno, obligaban a las manos a soltarlo lo más rápido posible. Le tenían miedo al compromiso. Creo que hay un error. No, sí, no es error. Le tenían miedo al compromiso, al largo y a algo que llaman canon. Lastimosamente nunca he visto un canon, pero los ojos le temen y le han temido siempre. Un día el pequeño libro logra encontrar unos ojos que, aunque le temían, eran más valientes que cualquier ojo que el pequeño libro haya visto jamás. Ese día descubrió que esos ojos valientes eran los ojos de asesinos de libros. ¡Ah! Yo sé, no se angustien, no corran, vuelvan acá, paren. Uf, qué locura. No teman, ese pequeño libro nos enseñó que mientras más cerca estemos del margen, menos daño nos pueden hacer, porque no van a sentir espacios donde clavar sus crueles armas. Así que a la cuenta de tres, quiero ver que también, quiero ver que también se dispersan para acercarse al margen, conservando la distancia entre ustedes. Este es un simulacro. Hay mucho que trabajar. Me encantó.
quiero decir que esto me recordó muchísimo a muchas de las clases que he tenido en la universidad, porque nos han llamado mucho a jugar como con los espacios, con las diferentes cosas que le puedes meter al texto de forma visual y los significados que estas tienen. Y me recordó muchísimo a eso porque como la localización del texto en el espacio de la página es algo que trabajamos mucho cuando hablamos de, mejor dicho, de romper la forma tradicional del texto. Y esto lo tiene muchísimo tu texto y me encanta, o sea, parece un juego, mejor dicho. Me encanta esa última línea porque en efecto parece, no sé, parece un juego, parece que todo, el texto te hiciera caso, parece algo muy chévere. Además, me llamó mucho la atención cómo utilizas al narrador, como que el narrador está hablando con el propio texto y es una locura. Creo que es muy genial. Además, porque cuando tratamos de utilizar estos tipos de narradores que están como fuera de lo convencional, que tratan de hablar consigo mismos, nuevamente estamos tratando eso que tanto amamos de la metaficción. Y una, dos, tres veces no serán suficientes para decir cuánto amamos aquí la metaficción. Entonces, eso también me encanta. Me gusta muchísimo que se exploren este tipo de cosas. Y el interruptor de la marginalia creo que de por sí nos llamaba a hacer algo que tuviera que ver con las márgenes, como que no nos podíamos quedar sin hacer algo con las márgenes. Y como la concepción de lo que dijiste que era la marginalia en el cuento me llamó muchísimo la atención, porque sonaba todo como alto asesinato, alto crimen, y era como, no sé, a mí me dolía, era como, ok, pues yo la verdad nunca he sido de las personas que llenen las márgenes de los libros, porque a mí en realidad me, sí me choca un poquito, o sea, no me gusta tanto rayarlos. Lo hago más en los textos, por ejemplo, en la universidad, si los lleno en las márgenes y hago un montón de cosas. Los libros les pongo generalmente post-its o doblo como la puntica de la página cuando algo me gusta. Máximo, máximo, subrayaré con lápiz, pero la verdad es que, o sea, siempre he creído que es muy chévere uno dar como sus propias interpretaciones, escribir y hacer esto de la marginalia, pero Dios, a mí me cuesta tanto, pero igual cuando lo leí fue como, ay no, si ven, es como si ven, ellos también les molesta. Entonces me gustó mucho esta concepción y me pareció muy interesante, porque utilizaste el interruptor tanto en la forma como en el fondo, como nuevamente hemos dicho muchas veces, como la forma tiene que ver con la marginalia, pero también el fondo, y es que en esencia es un cuento en el que la forma y el fondo parecen uno solo. Entonces, creo que es muy genial. Yo siento que este interruptor de hoy, no sé si he dicho esto en otro episodio, pero por ahora creo que hoy, hoy creo que es como el interruptor que más enfatiza eso de del fondo a la forma. O sea, del fondo, como del tema de la marginalia, a la forma, como a de verdad expresar la marginalia en la forma de lo que haces. Entonces, gracias Dani por tus comentarios. Lo primero que sé que te lo dije antes es que yo sentí que esto es más como un ejercicio de diseño que un ejercicio netamente literario. O sea, obviamente es un ejercicio literario, pero tiene como más carácter de diseño que de literatura, no sé, de alguna forma. Y eso pues me encantó. Pero me parece también bastante curioso, ¿no? O sea, como que este interruptor nos haya llevado del fondo literario a una forma incluso artística de diseño craneada, planeada, de mapa. De alguna manera lo sentí así. Entonces eso pues me gustó muchísimo. Yo quiero decirles más o menos incluso de dónde salió la historia de este interruptor. Porque yo recuerdo que yo propuse el interruptor porque estaba viendo una clase de literatura española medieval y hablábamos en una parte como de esta figura de los copistas, estas personas que, vamos a decirle siquiera como los editores, entre comillas, de antes,
Entonces personas que cogían los libros y los rayaban y escribían como esto sí, esto no, esto se va, no sé qué, así en los bordes, en el margen, y se crea, digamos, también esta palabra entera como de marginal. Y pensé que interesante mirar cómo funcionan estos márgenes, o sea, como que siento que los márgenes son todo un universo que se puede explotar y explorar, que me parece interesante que este interruptor pues nos invite a eso. Eso como primero. Em, ¿Qué otra cosa tengo? Em, me gusta mucho, claro, esta idea del narrador que habla con sus palabras. O sea, las palabras son la manera en la cual se expresa el narrador. Digamos que uno no, normalmente no segrega las palabras del narrador. O sea, el narrador dice esto y ya. O sea, uno dice, eso es un diálogo, eso es narración, y así es como segrega los tipos o cómo están funcionando las palabras en diferentes partes de un texto. Pero aquí el narrador ya no es la manera de funcionar de unas palabras, sino como un ente diferente, que es diferente a las palabras. Y habla con las palabras y tiene que primero como explicar las palabras para después poder continuar contando su historia. Entonces, volvamos a compartir aquí rápidamente para mirarlo detalladamente. La parte de la historia, o sea, el fondo, la historia de este libro que quería ser clásico, que es, digamos, en esencia lo que está pasando, un narrador contando esa historia, es la que no está como tachada, o sea, como, sí, no está tachada, la que están normalita. La que está tachada son como las intervenciones del narrador, entonces diciendo, como dándole instrucciones a las palabras. Bueno, hay unas cosas un poco también un poco más explícitas, entonces como terminarás con un rayón de lapicero, entonces tiene como el rayón o cegado por el resaltador, entonces como está resaltado. Y aquí lo interesante es que se nos agrega como un tercer personaje, o sea, tenemos el narrador a las palabras, pero hay un personaje que es el que tachó todo eso. ¿Sí? O sea, uno no tenemos, no sé quién es, pero es un personaje que llega de afuera, es ese asesino de libros que logró llegar a esto, ¿sí? Entonces tiene sus como líneas de corte, las líneas de corte, por eso que parece un trabajo de diseño, son las líneas de corte para cortar las hojas. Por ejemplo, aquí dice como la línea 3 queda muy corta, entonces con biblioteca se dio cuenta que no queda tan corta, o sea que queda larga. Entonces estaba como midiendo si quedaba más corta, si no, dejó la silla arriba como lo quería el narrador. No sé cómo decirlo, como que al inicio le empieza a hacer caso a lo que, a lo que el narrador está como queriendo, y como que reubica las palabras, pero después tacha, resalta y ya se vuelve loco. O sea, como que ahí sí se nota como la evolución de esta persona de rojo, este, digamos, asesino de libros. Es una evolución que se nota. Ahora, muy bien, el famoso canon no es canon, ¿no? O sea, está escrito así, pero hablamos del canon. Pero es como el canon es una palabra que, no sé, o sea, no se le inventaron los libros, se le inventó uno, ¿no? O sea, como el humano tratando de categorizar libros. Entonces, qué interesante que esos libros sean como, le temen a los clásicos por ese tal canon, yo no sé ni qué es eso, nunca lo he visto, no sé cómo se come, no sé qué es. Sí, como los libros en su inocencia, en realidad, solamente imagínense eso, un libro que solamente trata de que lo leas, o sea, un libro que solo quiere que tú lo cojas y lo leas, y no le tengas miedo, así sin plástico, así no. Entonces piénselo como así. Entonces me pareció como muy bonito. Mm, Después se vuelve un poquito más, eh, pues no es metatextual, sino se me fue la palabra. O sea, que las letras hacen lo que dice, pero no es metatextual. Pero, pero las palabras como que ya empiezan a obedecer, entonces como no corran, entonces corren, vuelven acá y se paran, paren, así, como que cada palabra va representando. Y luego empieza lo de los márgenes, ¿no? Entonces cuando dice como listo, necesitamos ahora que se separen, o sea, que se peguen más a los márgenes para que no haya espacio para que el asesino raye. Entonces ellos lo intentan, primero pues no lo hacen bien, ¿no? Porque dejan un montón de espacio y siempre va a haber espacio para que el asesino de libros llegue. Y pues él dice como, bueno, tenemos que trabajar muchísimo en esto porque no, como que no voy a dejar que el asesino vuelva a este libro o a este texto. Curiosamente vuelve. Y creo que lo interesante aquí es que no solo
se interactúa en la marginalidad, sino también en el libro, en el texto, ¿sí? ¿Sabes? Sí, por más de que esto estuviera pegado al borde, estaría rayando ahí en el medio, estaría haciendo dibujos en el medio, sí, estoy haciendo un montón de cosas. Entonces, entonces creo que lo interesante es que la marginalidad es como esa puerta que nos abre a decir que podemos interactuar con el texto. Sí, yo entiendo, hay un gran debate, ese es un buen debate entre si rayar o no un libro, es fuerte. Yo voy a ser sincera, yo siento que uno tiene que rayar un libro cuando siente que tiene que rayar un libro, ¿sí? A veces doy respuestas muy raras, pero es que siento. Uno dice como, a veces uno dice como, esta frase me encanta, pero no quiero rayar este libro, o sea, como no, por cualquier razón, la edición, me lo regalaron, es prestado, o sea, muchas razones, no quiero, sencillamente hay algo en ti que instantáneamente dice, no quiero, no lo haces, puedes doblarlo, puedes poner un post-it, como quieras, pero hay veces en que sencillamente, perdón, Puedes copiarla como a otro lado. en tu celular, ponerla, claro, en una hojita, pero hay veces en que tú dices como, wow, en serio, quiero resaltar esto. Con resaltar con lápiz o con lo que sea. Hazlo. O sea, yo creo que cuando tienes ese sentimiento de en serio quiero resaltar eso, es porque ese es un libro que tú necesitas resaltar. ¿Sí? Yo Yo tengo, o sea, siempre, no sé, yo siempre me siento rara, pero también como que depende, sí, como de la edición y de todo esto, porque, no sé, siento que eso es muy discriminatorio, o sea, me siento como discriminando las ediciones los de los libros. libros, pero, pero es verdad, en este momento estoy leyendo un libro que está en una edición preciosísima, como de pasta dura, o sea, y las hojas son como anchitas y es como y he encontrado muchas partes que me gustan, pero incluso el solo hecho de que, y yo siempre lo hago, siempre lo he hecho, o sea, el doblar la La puntilla. hoja. Ujú. Sí. O sea, como que eso no he podido con este, o sea, a este tengo que ponerle post-its o algo, no sé, es que como que siento un afán porque se mantenga bonito, pero aún así uno dice como no, y yo siempre he sido, como que siempre he sentido que sí es importante interactuar con el libro, si lo sientes así, como hacerle preguntas, no sé, a mí en realidad me gusta hacer eso con los textos y todo eso, pero sí soy una persona que, además porque siento que lo voy a dañar, o sea, como dañar, como que mínimo me queda fea la letra o algo así. Y luego cada vez que lo vea, o sea, como miren esta edición tan hermosa con esa letra tan fea o ese justo error de ortografía, justo la cosa que voy a poner corrector, es como, entonces, no sé, siempre he tenido como un conflicto ahí con eso. Mi texto es muy extraño. Vamos a ver. Ah, una cosa que quería decir. Disculpen la letra. Yo escribí esto en el celular y quiero decir que la letra que quedó en el de Julie, como la letra escrita, es hermosa. La letra que me quedó en este se ve horrible. Mi letra normalmente no es así. Les prometo que no es así. Les prometo que no piensen que por esta letra es por la razón por la que no hago marginal. Entonces, comencé a escribir su historia aquí. La vida de Marco era lineal. Despertaba a las 6:32 am, se bañaba y se perfumaba, desayunaba a las 7:30 am, leía hasta la hora de salir, salía de la casa a las 8:03 am, caminaba hasta la estación, tomaba el bus J5 de las 8:30 y llegaba a la tienda a las 9:11 en punto, un minuto tarde todos los días. Siempre usaba el mismo saco de lana café y los mismos tenis negros. Desayunaba todos los días lo mismo, café con leche, pan tajado y un plato de fresas, 5 fresas siempre. Leía siempre el mismo libro y cuando lo terminaba volvía a comenzar. Poesía completa de Alejandra Pizarnik. Al llegar a la tienda usaba el mismo trapo gris y roto para limpiar cada estantería, comenzando desde la derecha de la tienda siempre. Se sentaba detrás del mostrador y pasaba el día catalogando libros. Si llegaba un cliente, lo atendía amablemente y al culminar su atención volvía a sus libros y etiquetas. Yo no conocía a Marco.
Comencé a trabajar en la librería unos meses después de su fallecimiento. Todos aquellos que lo conocieron decían que era un buen hombre, consumido por el mundo y la cotidianidad, pero bueno al fin y al cabo. Buen hombre, recto en sus hábitos y un excelente librero, a pesar de que nadie nunca lo vio leer ningún otro libro además de la poesía de Pizarnik. Nadie supo a ciencia cierta de que murió. Todos los conocidos parecieron dar por hecho que se había ido. Desapareció el 20 de julio de 2021. Se sabe que dejó la tienda a las 8:32 en punto esa noche, como cualquier otro día. Llamó la atención de los vecinos, pues nunca había abierto la librería un día festivo. Tomó el bus a su casa, pero no llegó. Un guarda de seguridad amigo lo vio, pero luego de eso nada, nunca más. El 21 de julio de 2021, la cama seguía tendida como el día anterior a las 6:30 am. El calentador no se escuchó en el piso de Marco despertando a los vecinos, por lo que todos llegaron tarde aquel día. El perfume no inundó la habitación. No hubo desayuno a las 7:30 am. Y el libro de poesía no se movió ni un centímetro aquella mañana. Nadie lo vio salir a las 8:03 de la mañana y los conocidos del J5 de las 8:30 sintieron el bus más vacío que de costumbre. Marta de la tienda de frutas de al lado mensajeó a Julián de la papelería de al frente y ninguno supo dar con Marco. Se esparció el germen de su ausencia por conocidos y transeúntes hasta llegar a los oídos de su exmujer, quien desinteresada dictó que el hombre había muerto e inventó que había sido de un ataque al corazón. La mujer se quedó con la tienda y todas las ganancias de allí en adelante. Yo sí lo vi varias veces tocándose el pecho. Pobre, seguro lo veía venir, dijo Marta unos días después del hecho, y así todos creyeron la historia sin más preguntas. No hubo funeral, pero sí lápida en el parque central de un pueblo cercano, el pueblo de su infancia. 1980-2021. En memoria de Marco, el eterno librero. La lápida no tenía apellido, nadie se lo sabía. No tenía familia conocida. A duras penas dieron con su edad para saber la fecha de nacimiento. Josefina, una vecina de Marco, se hizo cargo de la lápida. Sintió una enorme pena por su desaparición y el hecho de que no tuviera nadie que lo llorara, ni nada que llorar en su memoria. El primer lunes del mes de agosto llegué a la librería más temprano que de costumbre, por una serie de eventos en realidad desafortunados que involucraban agua fría en la ducha y la falta de leche en mi refrigerador. El proceso de alistarme, desayunar y salir había tomado menos tiempo de lo normal. Al llegar a la tienda encontré una nota de mi compañero de trabajo donde se disculpaba por no poder asistir ese día, y me encargaba limpiar su extremo de la tienda. Trabajo extra. Al acercarme al primer mostrador, noté de inmediato que era la zona de libros de Marco. Así llamábamos a los últimos libros que el hombre había catalogado antes de morir. Los empleados de la tienda, todos bastante jóvenes, inventábamos historias de terror alrededor de aquellos libros. Abrí entonces el primer tomo, un libro de Alejandra Pizarnik, y quedé boquiabierta cuando me di cuenta de que en las márgenes... ¿Marco? Sí, Marco. ¿Quién es Marco? Mi personaje. ¿Seguro? ¿Por qué lo preguntas? Se parece más a ti que tu narrador. Déjame en paz. Nunca serás escritor. Siempre serás el eterno librero. Seleccionar todo, borrar. Enter. Comienza a escribir su historia aquí. La tarde que el eterno librero se dio cuenta de que nunca saldría de la margen, su libro acaba de condenarlo al olvido. Decidió entonces que ya era hora de dejar de pretender ser lo que no era. Las conversaciones al margen de cada libro de su librería lo delataban. Decidió que ya era hora de dejar de pretender ser lo que no era, y no era escritor. ¿Así mejor? ¿Feliz? No te engañes, tan solo soy una margen, no tengo la última palabra. Oh, por Dios.
Ah, Dios mío, no sé qué pensar. Hay muchas de las cosas que hemos hablado antes en este texto, pero también hay unas reflexiones nuevas que creo que me parecen fantásticas. Lo primero, este cuento medio como, lo sentí como un baile ahí, no sé cómo decirlo, como si me diera puñaladas en el estómago. Ush. Y no, lo lamento, no sé cómo más expresarlo. O sea, como si, ¿crees que terminé? No, pues no, aún falta. Algo así como en esa dinámica. Y además porque recuerdo que me dijiste que como que en lo que terminaste y como que pareciera como ese es el final, pero que así querías. Entonces por un segundo pensé que se iba a acabar en la página que decía como, viví lo que vi en las márgenes y yo, no, no, si acabas ahí, mejor dicho, muero. Pero no, ya todo bien. Bueno, ese momento y después volvió y como que se acabó la margen y dije, como se acabó, no entendí nada. Y llegó el otro escrito y yo como, oye, más. Y después llegó el otro y yo como, aún, Todavía hay más. ¿me voy a entender? Exacto, como esa dinámica, ¿crees que terminé? Pues no, no terminé. Aunque hay muchas páginas por ahora, algo así. Entonces, eso, súper interesante porque siento que es un sentimiento súper loco que de verdad se crea en el lector, o sea, como que esto no se acaba. No sabes. Eso me gustó mucho. Dos, Dios mío, me dieron unas. Sentí que Daniel, ¿recuerdas? El que recomendaba libros, estaba como aquí y yo lo sentí presente. Literal. O sea, Exacto. no sé cómo explicarlo, pero Daniel estaba aquí, o sea, Daniel estaba aquí. Ese mundo, ese universo de recomendar libros y meterte en los libros y hablar y aquí hablar con las márgenes, sentí que fue el mismo mundo, en la misma librería, en esa librería trabajaba Daniel, seguro. O sea, de verdad, puedo poner la mano en el fuego. En esa librería trabajaba. Sabes de que estoy segura, pero no alcancé a verificarlo completamente. Lo que pasa es que yo no sé por qué tengo unos nombres que repito muchísimo en mis cuentos. Creo que había un marco en algún cuento que había hecho para la tercera sesión, pero no lo encontré. O sea, literalmente lo busqué y no lo encontré. No sé por qué Entonces, me suena a luces intermitentes, ¿no? Me suena como al tendero. Literal me suena a eso. No puedo estar súper equivocada, pero me suena a que la tienda y todas las luces intermitentes. Siento que hemos construido un mundo con esa tercera sección. Qué hermoso. sí, pero Muy bien. Entonces yo sentí como súper el mundo de Daniel y eso me encantó. Segundo, quiero decir. Tercero, yo asumo que no lo tenías en mente, pero a mí me parece fantástico que se llame Marco. Marco, como los marcos de los cuadros. Los marcos de los cuadros es la marginalia del libro, ese espacio ahí, ¿sí? Yo lo sentí, o sea, yo marco y enseguida quedé como, Marco, el marco. No sé, así lo vi y dije, fantástico, o sea, pensado o no, el nombre está al punto. Siguiente anotación. Em, que le hubiera puesto un margen. O sea, oh por Dios. pero Marco está muy bueno. Tercero, Alejandro Pizarnik, o sea, yo quiero saber la historia de por qué exactamente Alejandro Pizarnik, porque espero que haya una historia detrás de eso. Y ese poema también, poema a mi papel. Entonces, fantástico eso, o sea, como guardar y cuentos más, pero que también eso es ampliar la lectura, ¿no? O sea, coger un autor y coger un poema es ampliar muchísimo más las dinámicas de la lectura de uno como lector de este cuento y también de Marco como lector y de otros lectores. Sí, muy bien. Eh, los márgenes, hablamos de que los márgenes se comunican como el libro con el lector, con el dueño del libro, pero qué bonito que los márgenes también comuniquen la historia, una historia universal, ¿sí? O sea, no solo margen marco, sino también margen y persona que está narrando, es margen y todos. Así como que el margen comunica con todos, fantástico. Y lo último es que me encantó el campo semántico de las palabras escogidas, eso de comenzar como una vida lineal, o sea, qué palabra tan perfecta, sí, esa es la vida lineal, las líneas, el cronograma como un libro, pues, ese fue un campo semántico maravillosamente escogido, así que
Esos son mis puntitos. Sé que ahorita va a comenzar la reflexión, pero esos son mis puntos del cuento. Y me encantó, qué cosa tan... Fue muy loco. No, pero fantástico. Loco, fantástico. Yo, bueno, primero que todo, el, como, no sé si ahí se alcanza a ver cuando se está compartiendo, pero el nombre como del documento es El Eterno Librero. Se supone que sería el título, pero cuando fui a organizar el archivo fue como, no puedo ponerle el título. O sea, no, este cuento no puede ir con título ahí, porque desde el comienzo es una invitación a ver el texto de una forma distinta. ¿Por qué? Mejor dicho, yo pensaba, esta primera parte es en esencia una persona escribiendo, probablemente en un computador, como, y dice, o sea, comienza su historia aquí, y la persona escribió todo eso, y aquí como que como que lo interrumpen, mejor dicho. Y aquí es el libro, es la conversación del libro de Marco, y como de Marco, por decir algo, Marco el personaje que no tiene nombre, pero es el que está escribiendo, ¿sí? Y el otro personaje que es como la margen. La margen le está hablando Sí. y la margen dialoga con él y sabemos que tal vez no se llame Marco porque él dice que solamente es su personaje, pero sabemos que se parece a Marco porque la margen le dice como esa persona eres tú. Es como esta persona eres tú. Entonces, yo lo primero que pensé, yo recuerdo que la primera idea por la cual nació este cuento fue hacer ese juego como con ese juego con el lugar, mejor dicho, como con el lugar donde estaba el cuento. El lugar a qué me refiero, como quiero que se vea que esto está en un libro, quiero que se vea que la conversación se está dando en un libro, ¿sí? Y luego pensé, qué loco sería si uno le escribiera el libro y le contestara, como te contestara en la otra mano. Mágico. Y yo como, oh, por Dios. Entonces comencé a trabajar con eso. ¿Qué pasa con el personaje de Marco? A propósito, no tiene un nombre. Sabemos que es el librero, pero, o sea, sabemos que en esencia es el personaje es el librero. Aunque no sea la misma persona del cuento de arriba, sabemos que se parece a ella porque la margen no lo dice, pero no tiene nombre. Así como el otro personaje tampoco tiene nombre. Es como esta interacción entre dos personas que simplemente se hablan del libro, se hablan por medio del libro. ¿Y por qué tiene importancia que no tengan nombre esos dos personajes? Porque resalta la importancia de lo que está pasando, como de lo que yo decía, del espacio, del lugar donde está pasando. Entonces simplemente no es el texto, mejor dicho, no está hablando, no está diciéndote como tengo este personaje o es la historia de tal personaje, sino esta es la historia de esta conversación en un libro. Esta es la historia de estas de estas dos voces que se están comunicando por medio de una margen. Es como, entonces, ¿y por qué pasa todo esto? Porque también hay una relación como una reflexión con la escritura y con la lectura. Creo que eso también es algo que me hizo pensar. Yo comencé a pensar en esta idea de la margen, del diálogo en la margen, y dije, primero es algo muy loco, y segundo es algo muy interesante, como pensar que el lector se convierte en escritor cuando comienza a escribir en la margen. Entonces yo dije, wow, el lector se comienza sí, se comienza a convertir en escritor. Y yo dije, pero ¿qué pasa si la margen le dice, pues no? ¿Qué pasa si la margen le niega a ser escritor? Como que le dice, no, no, no eres escritor. Como que, ¿qué pasa si la margen le contesta de esta forma? Sí, no sé cómo decirlo, le pelea sobre esto. Entonces, sobre eso, sobre esa reflexión, fue que nació la idea de escribir una historia y de que esa historia también reflejara hasta cierto punto ese sentimiento del personaje. Porque la margen le dice que se parece, porque el personaje, o sea, el personaje que está, el narrador, mejor dicho, que está contando la primera historia, está contando esta historia de Marco,
pero tú, no sé si es solo a mí como escritora que me pasó, pero cuando yo lo escribí dije, o sea, como esta persona, como esta narradora sabe a qué hora se levantaba exactamente, sabe que su vida era tan lineal, cómo es que sabe Y todo no lo esto. conoció, Ujú. y ¿Cómo nadie es, lo conocía, sí, es cierto. ajá, cómo es que sabe todo esto? Es el escritor poniendo en el texto su preocupación por su vida tan plana. Como, es como mi vida es re plana, entonces comienza a contar esta vida lineal, no sé qué, exactamente con lo, o sea, tan lineal que en el comienzo esa forma de decir como los minutos exactos y también la forma de las oraciones cortas, me gusta mucho porque se siente como algo lineal, se siente en efecto como algo que está pasando como así. Entonces, es este personaje expresando su preocupación por ser una persona cualquiera que nadie conoce, como que, y eso en cierta forma explica también un poco esa preocupación que tiene por volverse escritor, como que está intentando contar su historia, pero comienza diciendo que es lineal, ¿sí? Está intentando contar algo, pero comienza diciendo que no es muy interesante, ¿sí? Entonces, y ahí ya comienza pues todo esto. Esta parte de aquí es muy chistosa porque yo me la imaginaba como el escritor, el librero, el librero que en realidad no es escritor o el escritor que en realidad no sabemos. Él está escribiendo esto y sabe que la margen sabe lo que está escribiendo. Entonces está escribiendo y siento que esto estaba leído como, bueno, cuando dice la tarde que su libro acababa de condenarla al olvido, y es como, y entonces pues decidí que ya no, que no, yo no soy escritor, no sé qué, entonces por eso al final le dice como, así mejor, está todo enojado. Esta forma que está arriba, como él comienza a escribir su historia aquí y el seleccionar todo, borrar, enter, Y vuelvo también a es escribir. una repetición a como un llamado a al lugar donde está escrito. Entonces, a decirnos como, y por eso mismo no podía tener el título escrito al comienzo, porque tenía que tener estas instrucciones, tenía que verse como lo que hizo esta persona está puesto aquí y como que solo lo que está en este archivo, mejor dicho, lo que está en estas páginas, enteramente es lo que pasó. No hay nada fuera de esto, ¿sí? No hay nada incluyendo el título del cuento, como que desde que Ok. comienzas ya estás en otro lugar. Entonces eso era, primero eso es de algunas de las cosas de lo que quería lograr con la forma en sí. La historia, yo a mí creo que la historia del comienzo es una de las cosas que más me ha gustado escribir, porque siento que es algo, no sé, loco. Es algo loco, pero tan, suena tan cotidiano y suena tan, no sé. A mí me gustó muchísimo escribir esta primera parte, porque yo dije, quiero que esta primera parte se sienta la desesperación de sentir que no se es nadie, ¿sí? Que no se es nadie importante y que se está, el personaje se siente sumergido en la cotidianidad y dice como, esta historia tal vez no sea pues, tan importante de contar, mejor dicho. Cuando se pone emocionante, cuando dice lo del libro de Alejandra Pizarnik, es cuando lo cortan. Ahora, la primera cosa, la primera razón por la cual fue un libro de Alejandra Pizarnik, en realidad es algo muy, en realidad no es algo con mucho sentido, pero el poema es lo que verdaderamente tiene más, como más, sí, más significado. No sé si quieren que leamos el poema. Yo lo leo. Poema a mi papel. Leyendo propios poemas, penas impresas, Dios mío, no puedo, trascendencias. Poema a mi papel. No, yo puedo. Leyendo propios poemas, penas impresas, trascendencias cotidianas, sonrisa orgullosa, equívoco perdonado, es mío, es mío, es mío. Dios mío, la puntuación. Leyendo letra cursiva, latir interior alegre, sentir que la dicha se coagula, o bien o mal o bien.
extrañeza de sentires innatos, cáliz armonioso y autónomo, límite en dedo gordo de pie cansado y pelo lavado en rizosa cabeza. No importa, es mío, es mío, es mío. Creo que desde desde el título, y creo que el título es tal vez una de las cosas que más me dijo como este tiene que ser el poema. La razón que les decía que no tenía mucho sentido detrás de por qué era Alejandra Pizarnik, primero fue porque dije, bueno, necesito un libro que pueda utilizar aquí. Eh, pero no puede ser cualquier libro porque quiero que tenga un sentido lo que está diciendo el libro, tenga un sentido con respecto a lo que va a ser la historia. Eh, entonces dije, necesito un libro que tenga, esto va a ser muy chistoso, pero que tenga márgenes grandes. Necesito un libro que no, como que lo que diga en la página no abarque tanto. Y dije, pues tiene que ser poesía. ¿Viste? Es para poder ser una buena asesina de libros. Sí, por eso, creo que por eso también cuando leíste el tuyo fue como, oh, por Dios. Entonces dije, tiene que ser poesía. Y comencé a buscar, primero leí unos de Becker, eh, de un libro que estoy leyendo de poemas de Becker, y fue como que fue muy loco porque yo no encontraba justamente lo que necesitaba que dijera el poema. Y dije, ¿por qué no? Alejandra Pizarnik, siempre ustedes saben que yo hablo de ella porque es una de las poetas que más me gusta hasta ahora de las que he leído. Y dije, yo sé que aquí debe haber algo que pueda usar, como que se sienta como lo que estoy haciendo. Comencé a buscar. Dato curioso, yo no tengo este libro, el de poemas completos. Es un libro que he estado detrás de él mucho tiempo, pero es un libro que tengo en digital. Si lo busqué en digital. Entonces comencé a mirar los poemas y en realidad hay muchos poemas que utilizan esta metaficción, que utilizan esta relación con lo que uno escribe y esta reflexión con lo que se escribe. Pero encontré este, que fue lo primero que me llamó la atención y que dije, este va a ser penas impresas, trascendencias cotidianas. Le dije, esta persona está preocupada por la cotidianidad, pero también quiere hallar la trascendencia, mejor dicho. Entonces dije, y el nombre, el título, poema Mi papel. Y yo, oh por Dios, esto es. Creo que si nos pusiéramos a hacer como un análisis más hondo del poema, encontraríamos muchas cosas más. Yo estuve muy buen tiempo como pensando en cada una de las partes, pero yo creo que lo que sentía era que este poema se sentía como lo que él quería hacer, como lo que el escritor quería hacer. Entonces tenía que escoger este poema, porque es este poema que está diciendo, esto que, o sea, en pocas palabras, porque en realidad si decimos qué está diciendo, podríamos quedarnos aquí analizándolo 1230 años. Pero esta parte que dice, es mío, es mío, es mío, siento que está hablando de esta propia escritura, de este propio poema, como que está viendo esto propio que escribió. Eso de las trascendencias cotidianas, esas imágenes que hace también, que suenan también de la cotidianidad, como el pelo lavado, como lo del pie cansado, todas estas imágenes, siento que es lo que el librero o el escritor, el librero que no es escritor, por supuesto que no. Eh, este personaje es lo que él quiere sentir que esas palabras son suyas, él quiere ser escritor, quiere ferventemente que esta cotidianidad le sirva para algo, ¿sí? Que esta cotidianidad tan lineal le sirva para algo. Entonces tenía que escoger esto y eso también me llevó a darle una voz a la margen, porque es la voz, mejor dicho, si ustedes se dan cuenta en esta final, seguimos en el mismo poema. No es la voz de la margen del libro en general, es la voz de la margen de este poema. Y entonces es esa voz que está diciendo, o sea,
en cierta forma se siente superior porque ya lo logró, como que está diciendo, el poema que está diciendo esto es mío, esta escritura es mía. Entonces el otro llega como, no, no eres escritor, como que el margen se siente superior también a esa otra persona que le está hablando. Entonces es, mejor dicho, siento que fue todo un trabajo de ponerle voz, no solamente a la margen, sino ponerle voz al poema, como si el poema le estuviera hablando a esta persona, hablando directamente, porque en sí el poema con sus versos, nomás así le está diciendo muchísimo, pero ¿qué pasaría si hablara como él? ¿Sí? Si le hablara, si le respondiera las preguntas, si le hiciera preguntas. Entonces, creo que esa es la historia del poema. Y creo que no queda más aquí. Ah, bueno, una última cosa. El final, cuando dice no, no tengo la última palabra, creo que eso fue muy chistoso porque yo sentía, no sé, yo sentía que él lo que tenía que decir la margen, que fuera algo así como, va, pero tranquilo, pero, pero eso de no tengo la última palabra, es como, palabra, palabra, no tienes la última palabra, ¿cómo que no tienes la última palabra? Y es excelente porque es la última palabra del cuento. Ujú. Exacto, es como, Creo que eso refuerza también ese sentimiento que tú decías, de que no, todavía no se ha acabado, todavía hay más, todavía hay más. Y cuando dice no tengo la última palabra, ahí sí se acaba. Entonces, exacto, yo cuando como, lo escribí dije como, o sea, no estaba segura en dejarlo y luego cuando me di cuenta como de la forma en sí, dije, o sea, literalmente dije lo que acabo de decir. ¿No tienes la última palabra? ¿Cómo que no lo tienes? Pues aquí se acaba. Es como- Entonces sí, este texto fue una locura de hacer, la verdad. me encantó, me encantó de sobremanera. Me encanta mucho la historia que sale. Contar historias saca historias. ¿Se entiende? El contar historias, el escribir, saca tantas anécdotas y creo que específicamente este episodio no solo nosotros escribiendo, sino como nuestros personajes que escriben, eh, las historias que se leen son fenomenales. Me encanta mucho y creo que voy a recoger varias cosas que me fascinaron. Primera, pensar en nuestro, como en el lector que se vuelve escritor y en el libro que se vuelve lector de lo que escribimos nosotros. Es como si el libro estuviera como absorbiendo, las hojas absorbieran lo que le escribimos y él es el que se vuelve ahora el que lee. Segundo, que esto de la marginalia es mucho como, funciona mucho, funciona mucho con la idea de cuál es nuestra relación con el libro. Sí, o sea, no es igual para todos, tenemos sentimientos, no nos gusta, sí nos gusta, a veces sí, a veces no. No tengo ni idea de qué va a pasar con este libro. Excelente. Esa es como nuestra relación con el libro y creo que es muy bonito eso, desarrollar una relación con el libro. Y lo que es lindo es que esta relación, yo creo que nada la puede parar, o sea, en físico, en digital, en lo que sea, en audiolibros, en cualquier manera de leer, creo que puede existir esta relación entre marginalia, claro que se va a comportar diferente y va a ser diferente según el medio, pero me parece fantástico que siempre exista esa relación. Tercero, Además, siento que la marginalidad nace en o sea, en el pensamiento, mejor dicho. Yo como que creo que todos en la cabeza estamos leyendo algo y pensamos en alguna cosa, o pensamos en alguna respuesta a un personaje, una pregunta, lo que sea. Siento que en nuestra cabeza tendríamos ese libro lleno de anotaciones y en nuestra cabeza genuinamente se hacen esas anotaciones. Entonces, como que eso es algo que ya existe en nuestras cabezas. Estoy segura de que cualquier persona que lea lo tiene. exactamente. Entonces creo que dejo la invitación a que sigamos viendo la marginalia como un espacio, como un personaje, como un escenario, pero también como una relación, y también como magia, pensamiento pues comunicación, o sea que la marginalidad en realidad el límite lo pones tú. ¿Cómo Si es? quieres, Biblioteca de energía, la meta la pones tú. la página. ¿Ah? ¿Qué?
Mi libro te da energía, la metáfora eres tú. El libro te da energía, la imaginación la pones tú. Ay, qué chistoso. Que ni siquiera la página. O sea, Ni siquiera ni la siquiera, página es el límite, o sea, tú puedes poner una hoja que salga de los posts que salen, o sea, ni siquiera la página y ni siquiera la propia voluntad de las palabras por no dejarte ser marginal. algo más. Chao. Siento que quedamos como ese de, hay muchas invitaciones. Bueno, ya no hay más. Pisa. Gracias por acompañarnos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. como Lexia Palabras. No olviden seguir leyendo. Y nos vemos en la próxima historia.